los contables. Uno de ellos es el libro diario, que tiene este formato. Entonces, por ejemplo, ponemos la fecha de hoy, 25 de septiembre de 2020. Donde dice número, es el número de asiento. Asiento le llamamos a cada registración donde dejamos asentado, de ahí el nombre, o dejamos asentada una operación comercial. Empezamos con el 1 y el orden es, la numeración es correlativo creciente. Supongamos que este es el asiento número 56. Ya hicimos antes 55 asientos de 55 operaciones comerciales distintas. En el detalle, acá irán las cuentas. Yo les había dicho que las cuentas representan a un conjunto homogéneo de elementos. Por ejemplo, a todos los artículos que la empresa tiene para vender, los llamamos mercaderías. Imaginan, a ver, una casa de deportes que tenga zapatillas de diferentes marcas, modelos, colores, pelotas para los diferentes deportes, camisetas para los diferentes deportes, eh, calzado, no solo zapatillas, botines, ojotas, chinelas, pantuflas, etcétera, etcétera. Bolsos, mochilas, bueno, y todos los accesorios para deportes. A todo ese gran grupo lo llamamos conjunto homogéneo de elementos, y la homogeneidad estaría dada por el destino que se les da a los mismos. Todos están destinados a la venta. Entonces lo llamamos genéricamente mercaderías. Voy a ir anotando acá algunos nombres de cuentas. Entonces tenemos cuentas del activo, es decir, que representan bienes o derechos. Sabemos que el activo es el conjunto de bienes y derechos. Bien, entonces, como cuentas del activo podríamos tener, por ejemplo, a la cuenta caja, que es una cuenta que representa todo el dinero en monedas y billetes de diferente valor de propiedad de la empresa. Podríamos tener también una cuenta banco, por ejemplo, banco macro, cuenta corriente, donde la empresa deposita el dinero. Y supongamos que también trabaja con el banco HSBC, cuenta corriente. Tiene cuenta corriente en dos bancos. Todos tienen la cuenta mercaderías. Podría tener una cuenta que se llame moneda extranjera para todas las divisas, que como característica común entre todas es que se trata de dinero de divisas, o sea, moneda extranjera, que corresponden a dinero de otros países. Después podríamos tener, por ejemplo, para escritorios, mesas, sillas, estanterías, etcétera, una cuenta que se llama casualmente muebles y útiles. Para todos los bienes, los muebles y útiles tienen, como su nombre lo indica, la característica de que se pueden mover o trasladar de un lado a otro. Y hay otros que quedan adheridos físicamente al inmueble, o sea, a la propiedad, como por ejemplo los ventiladores de techo que se instalan, heladeras, refrigeradores. Si bien uno los puede mover, una vez que los instala, quedan ahí. Y los vamos a llamar instalaciones. Son todos, hasta ahora estoy hablando de bienes, elementos del activo. Recuerden que el concepto de activo es conjunto de bienes y derechos. Hasta ahora estoy hablando de bienes.
por ejemplo, a los autos, camionetas, camiones, motos, ciclomotores, todas tienen ruedas, los llamamos rodados y representan a los rodados de propiedad de la empresa. Hasta ahora vengo hablando entonces de bienes. Sería bueno que incluya algunos derechos. Entonces, el derecho que tengo a cobrarle a los clientes a quienes les vendía crédito y todavía me deben, representa un derecho a cobrarle. Entonces, también sería una cuenta del activo. Y así podríamos enumerar una serie de cuentas, pero por ahora, como para que se entienda, estas. Después voy a tener cuentas de pasivo, que representan deudas u obligaciones de la empresa. ¿Con quién puede tener obligaciones la empresa? ¿A quién puede deberle? Por ejemplo, a los proveedores. También pueden deberle dinero al banco. Por ejemplo, sacó un préstamo en el banco HSBC. Banco HSBC, préstamos. Es una cuenta de un pasivo, una deuda con el banco. Puede deber al Estado por impuestos adeudados, impuestos a pagar. Puede tener pagarés a favor de terceros. La empresa compró algo y entregó un pagaré, o sea, se comprometió a pagar en el futuro. La cuenta se va a llamar documentos a pagar. Bien, entonces, ¿qué dicen? Uno de los principios de la partida doble. Vamos a ver acá en el apuntecito. Dice que cuando el activo aumenta, se debita. Fíjense que acá nosotros tenemos dos cuentas, dos columnas. La columna del debe y la columna del haber. En el caso del activo, todos los activos cuando aumentan se debitan y cuando disminuyen se acreditan. Entonces supongamos que un cliente le pagó a la empresa. En ese caso, lo que va a aumentar es le pagó en efectivo. El activo caja, la caja va a aumentar, ¿sí? Y el derecho a cobrarle al cliente la caja aumenta y como contrapartida disminuye el derecho a cobrarle a ese cliente. ¿Por qué? Porque ya me pagó. Entonces, yo acá veo que intervienen en este asiento dos cuentas del activo. La cuenta caja que aumenta y la cuenta clientes que disminuye. Entonces, por principio de partida doble, cuando el activo aumenta, se anota el importe en el debe. Y cuando disminuye, se anota el importe en el haber. Primero vamos a tener que anotar en el libro diario las cuentas que se debitan. Entonces, caja, activo que aumenta, acá pongo tipo, activo más, está aumentando. Entonces tengo que anotar el importe en la columna del debe. Supongamos que el cliente me pagó 23.400 pesos. Caja aumentó por 23.400 pesos porque es lo que ingresó a la empresa. Pero como contrapartida, la cuenta clientes disminuyó, era un derecho a cobrar, activo que disminuye, se anota en el haber. Entonces fíjense una cosita. Acá, si yo me fijo en el apunte, dice que cuando el activo aumenta se debita, es decir, se anota el importe en la columna del debe, y cuando disminuye se acredita, es decir, se anota el importe en la columna del haber.
Los siguientes principios, uno me habla de cuentas de pasivo, acá ingresos, egresos no teníamos. Pero este otro principio que dice que siempre en cada asiento debe existir un perfecto balance entre los importes del debe y los importes del haber. Fíjense que acá el importe del debe es exactamente igual al importe del haber. Yo no podría poner acá, por ejemplo, 23.000 y en esta otra columna 23.400 porque no habría equilibrio entre el total de las columnas del debe y el haber. Entonces, ahí estamos. Ahora, supongamos que en vez de 23.400 pesos totalmente en efectivo, a la empresa, que no está en esta lista de acá, le pagaron con una parte en dólares. El equivalente a, vamos a poner acá, moneda extranjera, activo que aumenta, vamos a suponer que le dieron 10.000 en efectivo y 13.400. Ahora con todos los impuestos, $100 sería esto. Entonces, el cliente le debía, claro que no están permitidas ahora las operaciones en dólares, pero vamos a suponer. El cliente debía 23.400 pesos. Fíjense, acá sigo teniendo equilibrio entre el total debitado y el total acreditado. Acá tengo dos elementos del activo que aumentan. Una parte me pagó en moneda nacional, que es la cuenta caja, y la otra parte recibí dólares del cliente por un total de 13.400 pesos. No puedo poner $100 porque el libro diario se lleva en moneda nacional, en pesos. Y fíjense que se sigue cumpliendo el principio que dice cuando el activo aumenta se debita, cuando disminuye se acredita y que hay un perfecto balance entre total debitado y acreditado. Y acá voy a poner cuál es el comprobante que respalda esta operación. Entonces pongo según duplicado de recibo. Bien, en otro video les voy a mostrar los otros principios, en una segunda parte, los otros principios de la partida doble, cómo se vuelcan en el libro diario.